función es un concepto fundamental del análisis matemático aplicado a las funciones. En particular, el concepto aplica en el análisis real del estudio de límites, continuidad y derivabilidad de las funciones reales. Para la matemática, el límite es una magnitud fija, la que se aproxima cada vez más a los términos de una secuencia. En función, por parte, es un concepto que se refiere a diversas cuestiones. En este caso, nos interesa la definición de la función matemática, la relación de f de los elementos de un conjunto A con los elementos de un conjunto B. La expresión de límite de una función se utiliza en el cálculo diferencial de matemática y se refiere a la cercanía entre un valor y un punto. Hoy vamos a resolver un ejercicio de límite finito. En este caso tenemos el siguiente ejercicio, que es f de x es igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Para este ejercicio siempre nos van a dar un valor, al cual tenemos que ver si se acerca o se aleja. En este caso vamos a aplicar en la tabla números que se acerquen a 3. Vamos a aplicar los siguientes valores al lado izquierdo. Ya, los cuales tendríamos como resultado, pero antes de eso vamos a resolver la siguiente ecuación. Tendríamos como resultado 3,009. Y así vamos haciendo con los siguientes valores hasta que nos den los siguientes resultados. Tendríamos acá 3,099, 3,999. Ya. En este caso vamos a poner números en el lado izquierdo que se alejen a 3. En este caso tenemos 3,001, 3,010, 3,100. Y estos números que tenemos aquí los vamos a reemplazar en la siguiente ecuación, que son en la x, o sea, los valores que tenemos aquí. Pondríamos 3,001 al cuadrado menos 1 sobre 3,001 menos 1. Esto nos daría como resultado 4,001. Y así vamos haciendo con los resultados que nos faltan. Ya, en los valores de acá tendríamos 4,010, 4,100. Ya. Límite finito de una función en un punto. Para que este límite exista, significa que cuando x se acerca al punto A, f de x se acerca al punto B. La cuestión que se plantea inmediatamente es ¿qué entendemos por estar cerca? Y a partir de qué momento se considera que dos números están cerca. Para cuantificar este acercamiento utilizaremos la siguiente notación. Diremos que B es el límite de la función f de x cuando x tiende al punto A. Sea cual sea el valor del número positivo e, es posible encontrar otro número positivo d, tal que si la distancia entre x y A es menor que d,
Entonces la distancia entre f de x y b es menor que e. Para explicar mejor el tema, realizaremos un ejercicio, considerando la función f de x igual a x al cuadrado. Lo que haremos en este paso es reemplazar x con el primer valor, que es 2.8, y esto va al cuadrado, lo que nos da un valor de 7.84. Este mismo proceso se realizará con los siguientes valores. Una vez realizado el mismo procedimiento que acabamos de hacer anteriormente, obtenemos estos valores. Lo que nos dice el concepto de límites es que cuando x tiende a 3, f de x tiende a ser 9. Por consiguiente, realizaremos la gráfica. Entonces, de esta manera es como nos queda la gráfica. Es claro que estos valores de aquí son los valores de x y los valores de acá vienen a ser los valores de y. De esta manera los ubicamos en la gráfica. Los valores de x en el lado de x como es correspondiente y los valores de fx en el lado y de la tabla, como pueden observar. De ahí se realiza cada punto y al unirlos observamos la siguiente curva. Límites laterales. Para que exista el límite de una función, debe existir los límites laterales y coincidir. El significado de los signos en la notación para límites laterales se interpreta de la siguiente manera. X tiende a significa que x tiene valores menores que a, es decir, valores que se encuentran en su lado izquierdo. X tiende a positivo. Esto significa que se le da valores mayores a, es decir, valores que se encuentran a su lado derecho. Si el límite por la izquierda y la derecha de ese punto no tienen el mismo valor, podríamos decir que el límite no existe. Por lo tanto, los límites laterales son una forma de comprobar su existencia. Una función tiene límites si los límites laterales son iguales. Límites laterales. En los límites laterales lo que se hace es en esta x darle valores que se acerquen a 2, es decir, 1,009, 1,099 y 1,999. Estos valores que están aquí van a ser reemplazados en la siguiente ecuación y nos daría el resultado menos 2,991 menos 2,901 y menos 2,001. Y en la siguiente ecuación, en la segunda parte, van a ser reemplazados en esta x valores que se alejan a 2, es decir, 2,001, 2,010 y 2,100. Los resultados es lo mismo que en la ecuación pasada, que es 2,001 más 2. Esto daría el resultado 4,001, 4,01 y 4,1. Límite infinito. Se dice que existe el límite infinito cuando la función fx llega a valores que crecen continuamente, es decir, que se puede hacer la función tan grande como queramos. Se dice que fx diverge a infinito. Para ello, el valor que tienda a la variable independiente x puede ser tanto a un número finito como tender al infinito. Límite es igual a más infinito cuando x tiende a a. Para cualquier valor de la función fa existe un entorno pequeño alrededor de a en el que se cumple que fx es mayor que fa. Límite es igual a menos infinito cuando x tiende a a. Para cualquier valor de la función fa existe un entorno pequeño alrededor
de A en el que se cumple que fx menor que fa. Límite es igual a más infinito cuando x tiende a más infinito. Para cualquier valor de la función fa positivo, por muy grande que sea, siendo a mayor que 0, siempre encontraremos otro fb, tal que si b mayor que a, entonces fb mayor que fa. Límite igual a más infinito cuando x tiende a menos infinito. Para cualquier valor de la función fa positivo, por muy grande que sea, siendo a menor que 0, siempre encontraremos otro fb, tal que si b menor que a, entonces fb menor que fa. Límite es igual a menos infinito cuando x tiende a más infinito. Para cualquier valor de la función fa negativo, por muy grande que sea en su valor absoluto, siendo a mayor que 0, siempre encontraremos otro fb, tal que si b mayor que a, entonces fb menor que fa. Para cualquier valor de la función fa positivo, negativo, por muy grande que sea en su valor absoluto, siendo a menor que 0, siempre encontraremos a otro fb, tal que si b menor que a, entonces fb menor que fa. Límites infinitos. Dentro de los límites infinitos debemos recordar que lo que más importa es encontrar el valor que tenga el exponente más alto. En este caso sería 2x al cuadrado. Cuando ya encontramos el valor más alto, tenemos que darnos cuenta de cuál sería el número que acompaña a este. En este caso 2. Dependiendo de cuál sea el número que acompañe al que contenga el exponente más alto, es el resultado que nos daría. En este caso, como este número es mayor a 0, el resultado sería más infinito. Acá tenemos un caso totalmente contrario. Como podemos darnos cuenta, el número que acompaña al exponente más alto es menos 1, lo cual nos daría un resultado de menos infinito. Y por último, cuando encontramos diferentes tipos de ejercicios que tienden a menos infinito, lo que debemos hacer es que la cifra de aquí, la que contenga el mayor exponente, y al igual que la de acá, deben pasar a tener cifras negativas. Es decir, quedaría igual a menos x al cuadrado más 2x menos x más 4. Al resolver esto nos daría igual a x al cuadrado menos 2x más 4. Otra vez, al darnos cuenta la cifra con el mayor exponente, nos damos cuenta que tiene un valor que la acompaña que es positivo, lo cual nos daría un resultado de más infinito.